Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos ubicados en la ciudad de Lynn, Massachusetts, y allí estamos congregándonos, aprendiendo la palabra de Dios, creciendo, siendo la iglesia que el Señor viene a buscar. Eso anhelamos. Y estamos aprendiendo la palabra de Dios. Vamos a la Biblia, vamos a las fuentes, nuestro fundamento. Por eso esta materia se llama ¿Qué dice la Biblia acerca de? Cada viernes tocamos uno de estos temas y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la apostasía. Un tema que necesitamos estar al tanto, entender lo que dice la Biblia con respecto a este tema y analizar, pedir discernimiento espiritual para ver cómo está nuestra realidad. Recuerda lo que dice 2 Timoteo 2:5. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay que saber usar bien la palabra de verdad. Hay que leerla correctamente, entenderla, trazar la hermenéutica correcta para la interpretación de la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Muchas veces escuchamos enseñanzas actuales que no están de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Otras veces está distorsionado el mensaje, inclusive puede que el versículo esté atractivo, esté muy lindo, tiene la cita bíblica y todo lo demás, pero está muy lejos de aplicarse a la realidad que uno puede estar enseñando. Por eso después aparecen especulaciones, sentimientos que van más allá de lo que dice la Biblia. Es importante siempre volver a la palabra de Dios, como dijo el Señor, escudriñar las Escrituras. Así que es un paso bien importante para cada creyente que pueda entender la palabra, escudriñarla, analizarla y sobre todo aplicarla a nuestras vidas. Si tienes alguna pregunta, puedes dirigir un texto o un escrito a pastoricre@gmail.com y ahí estaré respondiendo también todas las inquietudes que puedas tener. Vamos a la palabra de Dios y cuando vamos a los textos que hablan acerca de la apostasía, encontramos uno que es el inicial para nosotros, que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Es interesante poder detenernos y analizar bien lo que dice este pasaje, que no es algo que estamos viendo por la historia y por los sucesos que estamos viendo y la evolución de la vida humana. No está diciendo eso, está diciendo el Espíritu dice. Es decir, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios ha revelado, ha mostrado que cuando nos acerquemos al último tiempo donde Jesús viene a buscar a su iglesia, es decir, seamos arrebatados y después volvamos con Cristo para gobernar esta tierra, cuando decimos eso, los últimos tiempos, dice que una evidencia es que muchos van a apostatar de la fe y van a escuchar a espíritus engañadores, doctrina de demonios, es decir, el diablo está atrás de todo esto. Por eso es las tinieblas tratando de atrapar otra vez a aquellos que habían sido fieles, habían estado en la fe. ¿Qué significa apostatar? La verdad que la sociedad donde nosotros vivimos, nuestra cultura, tomas un diccionario y sabe exactamente lo que significa apostatar. Según el diccionario dice, una renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas, abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Así que alguien que estaba en una religión y dejó la religión para volverse hacia atrás, o en la política inclusive también se usa esto, ¿no? Apostatar, abandonó, se fue de donde estaba. Ahora, cuando vamos al original griego, por ejemplo, ahí en 1 Timoteo 4.1 que dice apostatarán, esa palabra, afistemi, está compuesta de dos palabras. La primera viene de otra palabra griega que es apo, que significa caer, alejarse de algo. Y la segunda parte, istemi, significa rebelión. Así que esto es mantenerse apartado, apartarse de algo por decisión propia, porque se ha rebelado contra esa situación, contra esa religión, contra esa política o lo que sea, ¿no? Así que la palabra misma
nos habla de esto, ¿no? En la cultura hebrea y griega de la época del Nuevo Testamento se utilizaba mucho para hablar acerca de revueltas políticas, sociales, militares, ¿no? El contexto significaba que alguien abandonaba el ejército, abandonaba su religión, abandonaba sus ideales y demás cosas, ¿no? Entonces esa palabra era bien usada, así que se aplica aquí a esto, ¿no? De apostatar, como tomar un camino paralelo, separarse de aquello que se había acercado antes. Te voy a presentar un gráfico que puede ayudarnos a entender un poco mejor lo que es la apostasía. Estamos dividiendo este pizarrón en dos partes. Desde aquí hacia arriba hablamos acerca de lo que es la gracia de Cristo. Lo hemos envuelto como en una nube azul clarita. Y en la parte de abajo es lo que son las tinieblas, donde Satanás gobierna este siglo, este mundo. Así que todo esto vendría a ser la parte de las tinieblas. En la gracia de Cristo hemos trazado con una línea verde lo que representa la vida espiritual, el crecimiento de la fe, y que cada uno de nosotros estamos en esa línea verde porque nos vamos hacia la eternidad, estar con Cristo, participar con su iglesia, todo ese plan maravilloso que tiene el Señor. En algún momento nosotros hemos ingresado a esta línea verde, a la vida espiritual, porque todos nacemos en la parte de abajo, todos nacemos en tinieblas. En algún momento, por eso hemos trazado esta línea de vida, en algún momento tomamos una decisión, ¿no? La decisión, aquí está, esta es mi decisión. Yo decido ahora salir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, a estar en la gracia de Cristo. Esa decisión, ¿sí?, a través del arrepentimiento, la fe y la obediencia, hace que sea la conversión. Me he convertido a Cristo, he recibido al Señor, me he arrepentido de mis pecados, creo en la gracia de Cristo y en obediencia empiezo a tomar decisiones, empiezo a obedecer lo que dice la palabra de Dios para tener esa vida espiritual, ese crecimiento, ¿no?, en la fe. Así que aquí voy en esa vida cristiana hacia adelante porque he salido de aquí de las tinieblas. Ahora, cuando se habla de apostatar, se está hablando de que hay muchas personas que vuelven o están con apariencia de cristianos todavía en el mundo de las tinieblas. Por eso, fíjese que acá hay una línea celeste que es muy parecida a la vida espiritual. Y usted me puede decir, pero pastor, mire, la línea celeste se parece mucho a la verde, de hecho parece que va derechita, hasta acá parece que son iguales, pero es el engaño, la falsedad, la hipocresía que hay en esta vida, en este mundo, inclusive religiones, inclusive hasta cristianismo también, que parece que es cristianismo, pero si tú analizas muy bien, esta línea no está dentro de la gracia de Cristo, está fuera, está bajo un mundo que le gusta la prosperidad, que le gusta el placer, que le gusta la popularidad y demás, y tantas otras cosas, ¿no?, que fuera de la gracia de Dios nos llevan allí a la condenación eterna, ¿no? Así que este es el paralelo que tenemos, ¿no? Nosotros viviendo la vida espiritual, el crecimiento en la fe, y cuidado de no apostatar, de no confundirnos con otra línea que viene de parte del diablo también. Así que seguir de lejos, tomar convenientemente solo una parte de lo que es el Evangelio, de la sana doctrina, especular con lo otro, ¿no?, creyendo que a través de ello también alcanzamos salvación, no está dentro de la gracia de Dios. Por eso encontramos en la Biblia que muchos habían apostatado, y para el apóstol Pablo eso era terrible. Si usted lee todo Gálatas, se va a encontrar con que los Gálatas habían salido de las tinieblas, estaban saliendo de las tinieblas, aunque tenían la ley y la gracia, no cumplían, tenían la ley de Dios, no cumplían lo que decía Dios. Pero cuando recibieron a Cristo, ellos pasaron a ser parte de la gracia del Señor, buscando al Señor. Pero llegó un momento en que tomaron una mala decisión, volverse otra vez a los viejos rudimentos. Y cuando alguien toma esa decisión de volverse atrás, entonces hablamos de apostatar. Gálatas 5:4 les dice el apóstol Pablo justamente a ellos, a los Gálatas, y le dice: se han desprendido de Cristo, de la gracia habéis caído.
Por eso hicimos la diferencia, estar en la gracia y lo que estar en las tinieblas. Así que vamos a encontrar diferentes grupos de personas en cuanto a lo que significa estar en la gracia de Dios o estar en la apostasía. Así que ya hemos identificado, hay un grupo que eran creyentes verdaderos, pero en un momento decidieron apartarse para volverse atrás. Apostataron, cayeron de la gracia, dice Gálatas 5:4. Ahora, hay otro grupo que siempre ha permanecido aquí en las tinieblas, pero con engaño, falsedad e hipocresía nos han hecho creer que eran parte de nosotros, pero no eran de nosotros, dice eso, lo vamos a leer más adelante. Así que hay otro grupo que está allí, ¿no? Pero también vamos a encontrar que dentro del grupo hay creyentes que siguen luchando con su vida espiritual. De pronto creen que están bien, que están fuertes, pero una duda los hizo como retroceder. Parece que cayeron, pero cayeron dentro de la gracia. Fíjese, aquí hay un ejemplo. Una persona que sea por duda, sea por debilidad, sea por pecado, sea por una falta, parece como que hubiera caído, pero estamos hablando siempre dentro de lo que es la gracia de Dios. Así que hay una caída, tal vez un pequeño retroceso, pero hay un arrepentimiento y una vuelta otra vez a buscar de Dios. Porque, como dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 1, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, ¿no? Por eso Juan dice, yo les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, recuerden esto, que tenemos a Cristo, no para vivir bajo pecado, sino para arrepentirse inmediatamente y seguir en este proceso de la vida espiritual en crecimiento a la fe. Así que aquí tenemos a creyentes, quizás débiles en la fe, pero que están dentro de la gracia de Cristo. Hay un arrepentimiento, una restauración, siguen adelante. Muy diferente es una persona que ha decidido separarse de Cristo, no le va a importar más lo que opina Jesús, sino va a tomar su propia religión e inclusive va a agarrar algunos aspectos de Jesús porque parece el engaño, la falsedad, la hipocresía, parece que fuera igual, pero no es igual. Por eso hablamos de apostatar. Apostatar también significa quitar, cambiar, arreglar o agregar algunas prácticas que no están en la Biblia, y creyendo que esto puede agradar a Dios, ¿no? El apóstol Pablo y otros hombres de Dios en la Biblia dice, Jesús mismo inclusive dice, doctrina de hombres, mandamientos de hombres, ¿no? Seguimos lo que dicen las personas, pero no hemos cotejado que eso realmente lo diga la palabra de Dios en su mensaje completo. No es solo Antiguo Testamento. Debemos también tener en cuenta todo lo que dice el Nuevo Testamento, donde estamos en la gracia de Dios y ahora la ley la ha cumplido Cristo y nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y vivimos por la gracia del Señor. Así que uno que apostata de la fe realmente ha cortado esa relación salvadora con el Señor Jesucristo. Si me preguntas a mí, ¿se puede perder la salvación? Yo te diría que es muy difícil perder la salvación para alguien que realmente ama a Cristo, porque nos puede pasar esto bastante seguido, ¿no? Y de repente las dudas, debilidades, pecado puede estar en nuestra vida, nos vamos arrepintiendo, pero vamos creciendo, ¿no? Y ahí vamos adelante porque la gracia de Dios también nos sostiene. Pero hay personas que toman esta decisión de apartarse. Entonces, si tú te quieres apartar, si tú te quieres ir de la gracia de Dios, entonces es tu decisión. Dios también la respeta, pero dice agárrate a las consecuencias. Es una realidad que también debemos tener en cuenta. Así que es muy difícil perder la salvación, pero hay personas que la pierden porque han tomado su propia determinación, decisión de irse de Cristo, de irse de la gracia de Dios, de no creer, y lamentablemente lo que hacemos es orar. Ya el mensaje lo saben, así que oramos para que ellos puedan recibir iluminación, sean tocados por el Señor, vuelvan a entender lo que el Señor tiene para sus vidas. Judas, el hermano de Jesús, igual que Santiago, él escribió una de las epístolas del Nuevo Testamento. Así que antes de Apocalipsis, ahí está Judas, el libro que escribió el hermano de Jesús, y en su carta nos dice que debemos reconocer a la gente que está en apostasía, a los apóstatas que actúan con engaño, con falsedad, con hipocresía, que no es lo mismo la línea celeste que la línea verde, eso es lo que está diciendo Judas, y que debemos darnos cuenta para estar con discernimiento y preparados para poder enfrentar esa realidad. Judas capítulo 1, versículo 3. Miren cómo comienza diciendo
esto el hermano de Jesús. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es parte de nuestra responsabilidad, contender ardientemente por la fe. Una palabra bastante interesante. En el original es la palabra epagonizome. Si usted escucha bien esta palabra, se da cuenta de dónde puede proceder, ¿no? Contender ardientemente. Este verbo es un verbo compuesto que tiene que ver con esto de agonizar. Es un presente infinitivo, eso significa que la lucha va a ser continua, todos los días vamos a tener que contender ardientemente por la fe. Y bueno, lo que dice Judas es que esta lucha será constante contra la falsa enseñanza, contra la apariencia de piedad, contra aquello que parece evangélico, parece que es de la Biblia, pero realmente no lo es, y nuestra lucha tiene que ser permanente para defender la verdad y no dejarnos embaucar por algunas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y la idea de Judas es hablar no solamente a los líderes, sino a toda la iglesia de Cristo. A cada persona, a cada creyente, tiene que saber que está llamado a esta lucha permanentemente. Así que todos estamos en esa misma página, en el discernimiento espiritual, para entender de que hoy por hoy en nuestro mundo en que vivimos hay muchas cosas que parecen cristianas, hay muchas cosas que parecen de la Biblia, de la palabra de Dios, pero no lo son. Hay muchos que comenzaron bien y se apartaron. Hay otros que nunca vinieron a la gracia del Señor, simplemente fue pura apariencia, engaño e hipocresía. Judas dice cuál es la razón, por qué aparecieron esta situación, por qué nosotros tenemos que luchar o contender ardientemente por la fe. Versículo 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En diferentes pasajes nos van a mostrar diferentes tipos de apóstatas. En este caso nos está diciendo que ellos nunca eran de nosotros, ¿no? Estos apóstatas nunca pertenecieron a la gracia de Cristo, sino siempre fueron en línea paralela, presentando cosas muy parecidas, pero se metieron dentro de la iglesia trayendo engaño, ¿no? Por eso nos dice que debamos tener cuidado con estas situaciones y nos va a presentar algunas características bien importantes. En primer lugar, dice, han entrado encubiertamente. Eso significa que la apostasía es algo sutil, es algo imperceptible en un principio. Parece que fuera bueno, parece que es igual que nosotros, pero si lo analizamos bien nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no condicen con lo que dice la palabra. Así que esto que han entrado en la iglesia, ¿no? Esa palabra que se usa para han entrado es algo que en ese contexto también se usaba, por ejemplo, para un abogado, donde con su astucia y artimañas tenía un argumento tan fuerte que presentaba allí al funcionario de la corte a tal punto de que inclusive le hacía cambiar su pensamiento a su favor, ¿no? Así que tenía controlado de alguna manera la manera de pensar de las personas. Así es, cuidado que han entrado este tipo de personas también dentro de la iglesia. Manipulación, control de las personas de la manera de pensar. Así que esta palabra significa deslizarse por una puerta lateral, entrar sigilosamente, colarse. No nos damos cuenta, a ver, esto en mi país es muy típico de que cuando la fila es muy larga, hay personas que empiezan a hablar y compartir y tú como que te empiezas a hacer amigo de esta persona y sin querer, queriendo, se metió en la fila y se ahorró mucho tiempo en hacer esa fila. Por eso entrar encubiertamente significa eso. Así es como se han infiltrado algunos engañadores dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso Judas nos dice que sería muy raro que la apostasía comience de una manera fuerte, abierta, ¿no? Que uno dice, wow, aquí está muy claro que esto es apostasía. No, va a ser muy sigiloso.
va a entrar así encubiertamente sin que nos pudiéramos dar cuenta. Por eso es que necesitamos discernimiento espiritual. El Espíritu Santo nos tiene que hablar y cotejar con la Biblia todo lo que pudiéramos ver y escuchar. Hay un conocido autor que nos gusta mucho a mi esposa y a mí de poder leer, ya partió con el Señor hace muchos años, se llama A.W. Tozer, y él escribió lo siguiente, dice: tan hábil es el error para imitar la verdad que ambos se confunden constantemente. Se requiere una vista aguda en estos días para saber qué hermano es Caín y cuál es Abel. Es una realidad, ¿no?, que pasa hoy por hoy. A veces uno parecen que son muy parecidos, ¿no? Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a mostrar la diferencia. El apóstol Pablo, además de Judas, también él justamente nos habla de ese comportamiento que pueden tener estos apóstatas que se han metido dentro de la iglesia, que puede ser agradable inclusive su manera de tratar, de hablar y demás. Fíjense, en 2 Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 14, dice que estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es cierto, están en tinieblas. Sin embargo, Satanás, que se disfraza de ángel de luz, también hace que sus seguidores a veces parecen ángeles, parece como que justo lo que necesitaba ha venido a mi vida. Y tomamos todo lo que ellos dicen, empezamos a escuchar su manera de percibir las cosas y nos gusta porque es atractivo, porque a nuestra vieja naturaleza le agrada, y sin querer estamos volviendo, estamos apostatando, porque si hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne, y de pronto ahora con lo que estamos escuchando queremos volver a lo mismo, es volver a la antigua vida, a aquello que hemos dejado por causa del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado en lo que podamos estar analizando, ¿no? Así que no esperemos que los apóstatas parezcan malos desde una entrada, desde el principio, ¿no? O palabras bien herejes, ¿no? Pero la idea es que poquito a poquito se van infiltrando. Lo que no hacen es negar rotundamente la verdad, sino empezar a cambiarla, tergiversarla, empezar a adaptarla para su propio estilo de negocio, para sus propios beneficios personales y demás, ¿no? También Judas nos dice que estos apóstoles, además de ser de esta manera, Dios los considera impíos. Puedan que parezcan hoy muy parecidos, que sean iguales, que tengan la misma forma, el mismo vocabulario, inclusive hasta pueden hablar con autoridad y demás, pero el Señor los conoce. Dice que el corazón es impío, está fuera de la piedad, está fuera de la gracia de Jesucristo. Así que lo único que hacen es usar la gracia de Dios para libertinaje. Vamos a poner eso ahí abajo, porque de alguna manera aparece el libertinaje, que puede estar disfrazado de muchas maneras, ¿no? No, es tú mismo, tu propia felicidad, busca tu prosperidad, Dios, había un mensaje de un predicador que dijo: Cristo no va a venir por segunda vez hasta que tú no tengas la casa de tus sueños. Es que eso, claro, a la carne le gusta, ¿cómo no vamos a querer la casa del sueño? Entonces como que vamos a detener la venida de Cristo y todo el plan universal del Señor hasta que Dios no me haga lo que yo quiero, que es mi casa. Es que no funciona así, desde el punto de vista del reino es muy diferente. Por eso esto es lo que sucede cuando escuchamos a estas personas que tratan de engañar con astucia a aquellos que los escuchan. Cuando uno empieza a leer la palabra, vamos a encontrar muchas características acerca de los apóstatas. Fíjese lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos, ¿no? Fíjese versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Dice también
Versículo 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Fíjese lo que dice también. Versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Así que fíjense qué características se están presentando. Puede que una persona no tenga todas, pero tiene varias de estas. Así que analicémoslo. Son impíos, así lo dice Dios. Son moralmente pervertidos, siempre están pensando en cómo ellos pueden obtener su propio beneficio. Niegan a Cristo realmente, porque Cristo, recuerde que es nuestro Señor. Y cuando nosotros empezamos a tratar de dominar a Cristo, entonces nosotros empezamos a ser los señores. Y Cristo parece ser nuestro sirviente. Ese cambio justamente es esto, es negar a Cristo. Dice también que mancillan la carne, le dan rienda suelta a sus propios deseos. Son rebeldes delante de Dios, inclusive hasta blasfeman de los ángeles, nos dice ese versículo. Ignoran a Dios, dice que proclaman falsas visiones. A veces hay profecías que no son profecías de Dios, ellos mismos la han creado, a veces se sienten presionados para dar una profecía y entonces de esa manera empiezan a dar palabras que no vienen directamente de Dios. A lo mejor son buenos deseos, pero no significa Dios dijo, es muy diferente. Son autodestructivos, son murmuradores, buscan las faltas de los demás, son autocomplacientes, puede que hablen con palabras arrogantes, falsos halagos, al fin se burlan de Dios en la manera que lo hacen y lo dicen, de la mentalidad mundana que tienen, causan divisiones y finalmente dicen no tienen al Espíritu. De esa manera llegamos a concluir de que siguen sus propios deleites, su propia carnalidad y dejan de lado al Espíritu Santo. También Judas dice que niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. ¿Por qué hacen esto? Es que ahí aparecen deseos personales, el corazón abocado a lo que dice el sistema y empieza a contaminarse ese corazón. Tito capítulo 1, 15 al 16, el apóstol Pablo también habla de este tema y dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Así que hay personas que, fíjese, ¿cuál es la diferencia entre creyentes que pueden andar más o menos tropezando y otros que parecen santos pero no lo son? ¿Cuál es la diferencia? Es la sensibilidad al Espíritu Santo. Las personas que están en este lado de la línea, en la falsedad, ellos creen que siempre están bien y siempre se autojustifican y nunca tienen conciencia de pecado. Lo siguen haciendo de esa manera. Pero el creyente que está aquí en la vida espiritual, aunque haya pecado, haya desobedecido a Dios en algo, de repente el Espíritu Santo le habla, son compungidos, sabe que hicieron mal y se arrepienten otra vez. Hay una gran diferencia, son sensibles a la voz del Espíritu Santo y aunque hayan tropezado, Dios los levanta otra vez porque dentro de la gracia el Señor los renueva y siguen avanzando. Esa es la diferencia. Así que ese comportamiento es diferente. Así que a diferencia, el creyente es alguien que ha sido liberado de esa esclavitud, tiene al Espíritu Santo, es sensible para escuchar esa voz y sigue adelante en el proceso de la santificación. ¿Cuáles pueden ser las causas por las cuales aparece la apostasía dentro de la iglesia, dentro de este mundo en que estamos viviendo? En primer lugar, puede que las personas conozcan solamente la teoría del cristianismo. Escucharon algo bonito de lo que dice la Biblia, pero no en profundidad. No han sabido exactamente lo que dice Dios. Claro, han conocido teóricamente y pueden saber muy bien, puede que hasta en la teoría sepan versículos bíblicos de memoria y sepan mucho más que nosotros, aparentemente, ¿no? Segunda de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, salieron de ahí, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. La apostasía, ¿sí?, es peor, dice, que haber comenzado aquí, ¿no? Estar acá es peor que aquí. ¿Por qué? Porque acá has tenido más conocimiento y a partir de aquí se te va a demandar más.
este tenía menos conocimiento, ¿no? Pero la realidad es que todos estos van a la condenación. Por eso es importante esto, tener en cuenta que, a ver, ¿cuánto sabemos de Dios? Vamos a ponerlo en práctica, inmediatamente obedecer. Dios le dijo al profeta Oseas que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento no teórico, sino el conocimiento de ponerlo en práctica. Lo que dice la Biblia, pues inmediatamente lo obedezco, hago lo que Dios quiere. Tantos profetas han dicho esto también, ¿no? Del pueblo de Dios. Jeremías, en muchas ocasiones, dijo algo parecido de Jerusalén y Judá. Jeremías 5:4 dice, pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová. No conocen el camino de Jehová. Puede que inclusive ni siquiera le estaban leyendo la Biblia para que entendieran hacia dónde tiene que dirigirse. Así que hay conocimiento, hay otro conocimiento que está tergiversado y hay otra falta de conocimiento, ¿no? Que hace que todo esto prolifere mucho más lo que es la apostasía. Ahora, ¿eran culpables los judíos aunque no conocían la Escritura? Pues la Biblia dice que sí, ¿no? Aunque ignoraran, pues era responsabilidad de ellos conocer lo que Dios dice. Y hoy por hoy nos pasa lo mismo, ¿no? Hoy por hoy sabemos que si hay ignorancia de la palabra de Dios, ignorancia de lo que Dios dice, es deliberada, porque la gente no quiere escuchar lo que Dios ha dicho. Sin embargo, la ley está dada y cuando uno quebranta la ley, sufre siempre las consecuencias. Por eso el mensaje es, mira, las consecuencias pueden ser terribles. Por eso es necesario buscar a Dios ahora para que esto sea diferente, ¿no? Que Dios sea el que nos dé un destino de eternidad. Así que hoy también, ¿no? Zacarías 7, 11, 12 dice, no quisieron escuchar, ahí está la cosa, pues no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante tan fuerte, ¿no? Para no oír la ley ni la palabra de Jehová de los ejércitos. Claro, no quisieron escuchar, ¿no? Miren cómo lo dice Pedro. Pedro tiene esta perspectiva, pero lo dice de una manera mucho más clara para nosotros. Segunda de Pedro 3:5 dice, estas personas, estos apóstatas, ignoran voluntariamente, ¿no? Ignoran voluntariamente, que en un tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Es decir, las personas que son apóstatas ignoran voluntariamente, han decidido no conocer más, no poner en práctica más todo lo que han escuchado de parte de Dios. Otra causa de la apostasía es que muchas veces se confía ciegamente en lo que dicen las personas antes que lo que dice la Biblia. Muchos dicen, pero me lo dijo el pastor, me lo dijo tal predicador, ¿y cómo no vamos a creer si lo dijo él? Y la verdad es que como seres humanos todos nos podemos equivocar, pero también lo que es peor es que hay muchas personas que se equivocan a propósito por obtener ciertos beneficios de esa supuesta equivocación, ¿no? Por eso los hermanos de Berea nos ayudan a poder ser previsorios frente a todo esto, ¿no? Hechos capítulo 17, versículo 11, dice que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, ok, escuché el mensaje, ahora tengo que ir a la palabra de Dios, analizarlo y entender si exactamente eso es lo que está diciendo. No vayas a hacer cosas que porque lo dijo tal persona después no era tan así. Necesitamos ir a la palabra de Dios porque antes de que cualquier persona, antes de la autoridad de cualquier predicador, está la autoridad de la Biblia, la palabra de Dios. Y de ahí podemos empezar. Puede que también otra causa de la apostasía fue que, o haya sido que la fe no está fundada exactamente en la voluntad de Dios, sino en las emociones, los sentimientos, lo que me parece, la relatividad que tenemos hoy cultural. Por eso Santiago capítulo 1, 6 al 8 también nos dice que nosotros debemos tener una fe firme, sólida en lo que dice la palabra de Dios, y cuando pedimos y cuando esperamos en Dios debemos mantenernos ahí, porque si empezamos a dudar podemos ser semejantes, dice, a la onda del mar, que es arrastrada del viento, echada de una parte a la otra, y no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso Judas hace un paralelo de esto, en capítulo 1, versículo 13, dice que son
los apóstatas como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Es decir, son inestables, van para aquí, van para allá, lo que conviene más. Escuchan algo que es atractivo para este sistema y lo toman. Escuchan otra filosofía y también la toman. Y van al ritmo de lo que dice la gente, en vez de ir por el fundamento correcto, que es la palabra de Dios. Pero también otra de las causas de lo que es la apostasía actual, como lo ha sido también en la época bíblica, es la satisfacción de uno mismo antes que honrar a Dios. No es anhelar lo que uno quiere, seguir los propios deseos, lo que a mí me gustaría tener antes que lo que Dios dice. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, propios deseos bajos, ¿no? Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Qué triste es esto, ¿no? Es una realidad profetizada en la Biblia que se está cumpliendo hoy. No sé si alguna vez ha tenido oportunidad de haber escuchado por ahí algunas predicaciones que no están extraídas de la Biblia, de un cuento, de una fábula, de algo inventado, en vez de ir a la palabra y decir, bueno, desde aquí estamos sacando este mensaje, ¿no? Así que todo esto viene por seguir la corriente del mundo. ¿Cómo está el mundo hoy? Pues bueno, fíjese lo que dice 2 Timoteo 3 del 1 al 5, y dice también: debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No lo dudes, estamos en eso. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de Dios, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice, que tendrán apariencia de piedad. Fíjese, ay, si la línea se parece tanto, pero esta es más atractiva porque va para los gustos de la carne, ¿no? Antes que esta. Parece piedad, pero dice, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, ¿sí? Esto no tiene que estar en nuestra línea de pensamiento, en las predicaciones de YouTube, en los programas de radio. Tienes que saber discriminar en aquello que te edifica, que viene de la palabra de Dios, y aquello que no, que es simplemente especulación humana. Bueno, la verdad es que todo esto pasa por ese amor por este sistema, amor por el mundo. La apostasía es porque me gusta más lo que ofrece el mundo que lo que ofrece Cristo. Segunda de Timoteo 4:10, el apóstol Pablo dice que había uno de sus condiscípulos, alguien que trabajaba con ellos, que se llamaba Demas, y dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Miren ustedes que era una persona que había conocido la gracia de Dios, estaba con ellos, participando también del servicio a Dios, y de pronto tomó la decisión de apostatar, de dejar el evangelio, seguir las cosas del mundo, y así fue como desapareció del mapa. Demas se fue, amando más al mundo. Recuerden que es un libre albedrío, todos tenemos el libre albedrío, es la decisión que nosotros tomamos en cuanto a mantenernos en la fe o volver para atrás. Es algo que Dios respeta, pero cada uno va a decidir y después hay que agarrarse de las consecuencias, porque uno es eternidad y lo otro es condenación. Por eso es tan importante entender la diferencia, ¿no? Porque las líneas parecen iguales, pero el destino es totalmente diferente. Debemos tener cuidado. Así que muchos de estos apóstatas pueden estar entre nosotros, pero no son parte del cuerpo de Cristo. Primera de Juan 2:19. Ahora, otro apóstol, Juan, dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ok, puede que dentro del ambiente cristiano, ¿no?, donde todos estamos en este camino, hay muchos de esto dentro de la iglesia también. No estoy hablando de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia en general del mundo, ¿no? Puede que de repente haya personas que parecen piadosas, parecen cristianas, hasta que en un momento la evidencia va a decir lo contrario. Pero por eso Juan dice, bueno, hay muchos que parecía que eran de nosotros, pero nunca lo fueron.
han estado por allí, pero bueno, se van a manifestar de que no todos son de nosotros, dice, ¿no? Así que, cuidado, porque los que están aquí, desde el punto de vista de Dios, van a condenación y Dios dice que no les agrada a esas personas. Nosotros vivimos para agradar a Dios. Así que estar en esta situación, no agradar a Dios, es terrible. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Vamos a decirlo, mas el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará mi alma. Eso lo dice Hebreos 10:38. Es la expresión de Dios para darnos a conocer que esto es terrible. Esto nos saca de la gracia de Dios. Y desde ahí ya no hay salvación porque vamos directamente a la condenación. Por eso, cuidado con la iglesia apóstata, ¿no? Una vida frívola, donde todo está bien, donde hay insensibilidad hacia la santidad de Dios, cuando se empiezan a justificar el pecado con diferentes filosofías que puede haber del mundo, cuando hay desprecio por la sana doctrina, hasta hay burla y ridiculización a aquellos que siguen la Biblia, cuando hay infidelidad hacia la palabra de Dios, cuando todo es materialismo, prosperidad y todo lo que Dios quiere bendecirte solamente, ¿no? Y al final hay un abandono del Espíritu Santo. Ya no hay guía del Espíritu de Dios. Y que la presencia del Señor ya no está dentro de la iglesia. De hecho, esta es la descripción de la iglesia de la Odisea. Jesús, en los últimos versículos de ahí de Apocalipsis capítulo 3, le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta. No estoy adentro, estoy afuera casi. Estoy en la puerta. Si yo estoy llamando, si alguno abre la puerta, pues entraré. Pero me han dejado afuera. Está golpeando la puerta, ¿no? Entonces, por eso la realidad de la iglesia de la Odisea es muy visible hoy por hoy. La encontramos en muchos aspectos. Y nosotros debemos cuidarnos, ¿no? Estamos entre Filadelfia y la Odisea. Queremos ser esa iglesia fiel al Señor, esa iglesia que le responde a la palabra de Dios y que lo que dice la palabra, pues eso vamos a vivir. Eso es lo que debemos poner como prioridad para nuestra vida. Jesús ya lo profetizó, Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que la salvación también está dada para aquellos que mantienen su fe, para aquellos que permanecen en la fe, siguen creciendo en la fe. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos que han cortado el camino y no han terminado la carrera. Qué triste destino que tienen. Por eso quiero animarte a que perseveres en la fe. Persevera en la palabra de Dios. Sigue buscando al Señor. Toma tu tiempo para estar en presencia del Señor. Renovar tu vida espiritual. Recordar que el reino del Señor ya está en nuestros corazones, pero va a venir. Cristo viene a buscar a su iglesia. Seremos arrebatados. Luego vendremos con el Señor a reinar en este mundo. Y estamos anhelando todo eso. Por eso, el que persevere hasta el fin será salvo. Anímate, busca al Señor, no abandones. ¿No? Y si ves que hay otros que están por abandonar, que están por apostatar, anímalos, búscalos para que ellos puedan estar en el camino del Señor y perseverar como dice la palabra de Dios. Vamos a orar por esto. Señor, gracias por tu palabra. Oramos para que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a mantener siempre nuestros ojos en ti. Queremos mirarte a ti, queremos crecer, que nuestra fe sea fuerte, sólida. Padre, guárdanos de no retroceder. Padre, ayúdanos para mantenernos fieles en ti. Si las dudas en algún momento nos juegan una mala pasada, si nuestras debilidades o algún pecado, Señor, está allí, te pedimos perdón, queremos que tú, Señor, nos restaures, porque queremos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Queremos crecer en la fe y queremos también cuidar esa fe, Señor, como lo dice Judas, frente a tanta especulación y tantos ataques que puede haber en esta sociedad. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes para poder estar firmes hasta el fin, perseverar en lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente.